Pues buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. A los que habéis podido dedicar un rato, vamos a estar una hora más o menos en este encuentro, presentación de un libro que llevamos con poco tiempo con él en la mano, pero que ya nos ha permitido muchos encuentros y queremos que irá permitiendo muchos más. Entonces, muchas gracias por estar aquí. También lo estamos grabando porque hay personas que nos han pedido que luego ver el vídeo y lo verán en diferido. Vamos a presentar este libro que hemos puesto por título Poner la otra mejilla y por subtítulo La no violencia en el cristianismo, que es el segundo volumen de una colección que el colectivo No Violencia ha puesto en marcha. El primer volumen era sobre la no violencia en el Islam. Estamos ya preparando los dos volúmenes siguientes que tendrán como protagonismo el judaísmo y el hinduismo, más adelante el budismo. Y con esto pretendemos también hacer un servicio que nos parece fundamental en un momento donde los medios de comunicación tienden a contaminar fácilmente los discursos políticos mezclados con lo religioso, pues pretendemos hacer o poner un poco de luz en el debate de las religiones, ¿no? Y cómo las religiones, en esencia, realmente están apuntalando o deben apuntalar la cultura de la paz, la cultura de la no violencia. Y para que esto no sea una idea, sin más, que podemos estar de acuerdo o no con ella, intentamos fundamentar. En el primer volumen lo hicimos con el Islam, en el segundo volumen lo estamos haciendo con el cristianismo, que hoy nos va a presentar José Ramón, y continuaremos en una colección, por lo menos hasta 6 títulos, que nos permitan ver cómo la realidad de las personas religiosas, que según las estadísticas somos el 16%, perdón, el 84% de la población del mundo, que estamos de alguna forma vinculados a alguna religión, pues ver que la esencia de esas religiones tiene mucho más que ver con la no violencia y la cultura de paz que con la violencia, como intentan plantear muchos medios de comunicación de forma interesante. Entonces, hoy vamos a hacer una aproximación a este libro. Lógicamente, esto es un aperitivo para que os animéis a leerlo. Estamos contentos porque en un mes ya hemos tenido que hacer la segunda edición, porque rápidamente se ha ido difundiendo la primera en nuestras super redes de difusión, que tiene mucho que ver con movernos nosotros de un lado para otro, sin ninguna distribuidora, pero aún así hemos agotado la primera edición, ya está en marcha la segunda. Y hoy tenemos con nosotros al autor, a José Ramón Peláez, que ha tenido bien aceptar nuestra propuesta de hacer una síntesis de lo que el cristianismo tiene de no violencia, que es mucho y por tanto es una síntesis. Por supuesto podríamos ir a un libro mucho mayor. Él es sacerdote, es párroco en Olmedo, en la diócesis de Valladolid. Él es vicario de pastoral rural, doctor en teología y profesor de doctrina social de la Iglesia. Y una persona que desde hace muchos años pues ha ido reflexionando sobre este tema y hemos podido compartir reflexiones y trabajos en distintos momentos de nuestra vida sobre estos temas y por tanto para mí es una alegría especial que haya aceptado nuestra propuesta y sea él el que de alguna forma sintetice la propuesta no violenta de los evangelios, la propuesta no violenta del cristianismo. Vamos a tener más o menos unos 20-25 minutos donde José Ramón nos va a exponer el libro y a continuación, si os parece, pues tenéis un tiempo de preguntas más o menos hasta las 9:05 en que cerraremos este acto. Muchas gracias, José Ramón, y tienes la palabra. Pues muchas gracias a Moisés y al colectivo No Violencia, que tomó la iniciativa de hacer esta colección de la no violencia a las religiones, y también a todos vosotros que estáis esta noche aquí conectados y que vamos a poder tener una vez más un diálogo en torno al tema de la no violencia. Porque el diálogo es el objetivo principal de este libro. No se trata solamente de hacer una exposición de algo que es bastante evidente, que es que en el corazón del Evangelio de Jesús está la no violencia, sino ponerlo en relación con otras religiones.
Y a mí me ayudó bastante leer el primer volumen sobre la no violencia en el Islam, porque lo que plantea ahí es que tal cual es Dios, creer que Alá es misericordioso, que Alá es compasivo, pues nos lleva a vivir la compasión en todo tipo de relaciones, ¿no? Las relaciones personales, familiares, pero también en las relaciones políticas y en construir un mundo nuevo. Cuando nos preguntamos por la no violencia en el cristianismo, pues la respuesta es también fijarnos en Jesús. Jesucristo, cómo es, cómo se comporta, que nos enseña cómo murió en la cruz perdonando a sus enemigos, y entonces encontramos la mansedumbre y la no violencia en la manera de amar de Jesús por todos los lados. Lo que vais a encontrar entonces en este libro es primero un repaso a la historia de la no violencia, que recorre los 2000 años de historia del cristianismo, limitándose, porque es el título del libro dentro de la colección, principalmente a la no violencia protagonizada por cristianos a lo largo de la historia. Y ver cómo a medida que avanza la historia, aunque es verdad que hay más medios para la guerra, para la violencia, nos pueden parecer más crueles los enfrentamientos, también son mayores las experiencias de no violencia que se van abriendo paso en la historia y a las que podemos sumarnos. Pero como os digo, no es esta historia el centro del libro, sino sobre todo la persona de Jesús, ¿no? Podemos decir que los cristianos no creemos en algo, ni siquiera en un credo, en unos dogmas, en una moral, sino que creemos en alguien, alguien vivo, alguien con quien tenemos un trato, alguien con quien podemos hablar de tú a tú y con el que vamos aprendiendo a vivir. Y por eso Jesús, su vida, su misión en la tierra, su muerte en cruz, es como el centro de todo este libro, que podríamos decir que es un libro que principalmente habla de él y de cómo entiende el amor. Un amor que está por encima de las leyes de la justicia, que se basan desde antiguo en la ley del ojo por ojo, y que de esa manera rompe la espiral de violencia. Porque si tiene un problema nuestra humanidad es que por la ley del ojo por ojo, todo el que se sienta víctima de algo se va a sentir con derecho a tomarse la justicia por su mano y entonces a ejercer la violencia y que sea una violencia legítima. Entonces Jesús rompe esa espiral de violencia a través del amor, a través del perdón a los enemigos, a través de interpelar a su conciencia para que cambien. Y eso a partir del siglo XX, sobre todo después de Gandhi, tiene en todas las lenguas el nombre de no violencia. En la lengua originaria de Gandhi se decía ahimsa, que sería más bien ningún mal, o sea, siempre, aunque a ti te hagan mal, responder con el bien. Otra palabra que es la palabra satyagraha, que es la verdad. En todo actuar con verdad, que supone también buscar la justicia, reconocer la propia implicación en la injusticia y también respetar y buscar la verdad que tiene el otro, aunque sea nuestro enemigo. Entonces esa es la no violencia de Jesús. San Pablo lo resume con una frase que es: haz el bien al que te ha hecho el mal. Y añade: así acumularás ascuas sobre su cabeza. Es decir, ese bien que tú haces al que te ha hecho mal será como un fuego en su conciencia que le permitirá recapacitar, cambiar. Eso es de lo que habla principalmente este libro. Hay que decir que está construido como una recopilación. Es decir, que el encargo que me hizo Moisés de hacer un libro sobre la no violencia ha supuesto recoger trabajos que se han hecho a lo largo de 28 años sobre distintos temas que se han unido en este libro. Y sé que son 28 años porque cuando yo acabé de estudiar doctrina social de la Iglesia en Madrid, unos meses antes de ordenarme como sacerdote, la primera charla que me pidieron en mi diócesis fue explicar la doctrina cristiana sobre la paz y la guerra. Entonces, a partir de esa primera lección que tuve que dar, muchas veces en las clases de teología, haciendo seminarios, dando cursos de iniciación a la no violencia con militantes, dando charlas en la universidad o en parroquias, he tenido que tomar el tema de la no violencia. Y entonces, lo que hay en este libro es una recopilación, de tal manera que si a alguno le gusta trapichear en internet, puede encontrarlo. O sea, puede encontrar páginas que están en este libro y que hace ya muchos años que andan circulando por ahí al servicio de quien quiera utilizarlas para su formación. De tal manera que espero que en el libro no se noten mucho las costuras, donde están hilvanadas unas charlas con otras, unos temas con otros, porque ese es el trabajo que se ha hecho. Y para completarlo, los temas que faltaban dentro del esquema, he utilizado un método, que es un método de meditación o de oración sobre los evangelios, que utilizamos los sacerdotes del Prado, que es la asociación a la que yo pertenezco, y que ideó un sacerdote muy sencillo que vivía entre los obreros en Lyon en el siglo XIX, que se llama el estudio del Evangelio, que es algo que todos podéis hacer: coger uno de los libros de los Evangelios,
recorrerlo desde el principio hasta el final con una pregunta. Y vas haciendo una pregunta que te sirve como meditación, preguntándole a Jesús, ¿qué nos enseñas sobre esto? ¿Cómo vives tú esto? En este caso, preguntarle a Jesús, ¿qué nos enseñas de la no violencia? ¿Cómo vives tú, Jesús, la no violencia? También digo esto para que no os asustéis ante un libro que dicen, bueno, pues lo ha escrito uno que se ha dedicado a la teología, puede ser muy difícil de entender, puede hacer cosas muy abstractas. Creo que al contrario, que es un libro muy sencillo, que se puede leer, que no está escrito como una obra de investigación en la que se pongan las fuentes, las investigaciones de los especialistas, sino sobre todo como una meditación vivida que todos podemos entender y que nos puede mover a caminar en el camino de la no violencia y a dialogar unas religiones con otras, ¿no? O sea, que personas que a lo mejor es su primera aproximación a Jesús, a los evangelios, a la tradición cristiana, pues pueden encontrarse en él con una presentación sencilla de lo que es el corazón de la fe de los cristianos. Igual que en los otros libros de la colección, vamos a poder descubrir, los que apenas sabemos de ella, el corazón de las otras religiones desde las que se nos va a explicar la no violencia. ¿Cómo está ordenada esa compilación de pues de movimientos sociales y en especial en la formación de militantes cristianos, que es ver, juzgar y actuar? Lo que hay en el ver, que es constatar la realidad, algo que existe, y la realidad es algo que está delante de nosotros y hay que estar muy loco para negarla, es que a lo largo de la historia muchas personas en muchos lugares han practicado la no violencia. Y este libro quiere recoger sus experiencias. La verdad es que me planteé hacerlo más a modo de inventario, y así está escrito, un enunciado y un pequeño párrafo sobre cada una de ellas, pero por mucho que he querido resumir, y seguro que veis que faltan muchas, son 50 páginas. Eso da idea de la cantidad de gente a lo largo de los siglos que ha utilizado la no violencia para responder a las guerras, para encontrarse con su enemigo, para querer cambiar la realidad, incluso para conseguir muchos de los derechos sociales que hoy damos por sentados y que se han conseguido a través de los movimientos no violentos populares que ha habido a lo largo de la historia. La segunda parte es el juzgar. Y en el juzgar nos planteamos cuál es la raíz, cuáles son las causas o las motivaciones común a todos estos movimientos, que hemos constatado en el ver que se trata de una realidad ecuménica y que atraviesa todas las confesiones cristianas. Porque hay movimientos que han hecho católicos, otros evangélicos, otros los baptistas, otros los menonitas, otros los ortodoxos. Incluso de ese gran escándalo que es la división de los cristianos en distintos grupos e iglesias, es contrario a lo que nos mandó Cristo, que dijo que sean uno para que el mundo crea. En todos ellos, cuando se han tomado en serio el Evangelio, ha brotado la experiencia de la no violencia, partiendo de la persona de Jesús. Y para ver esta raíz común en Jesucristo de la no violencia, hemos hecho 4 estudios del Evangelio. Es decir, hemos recorrido los Evangelios meditando con 4 preguntas diferentes. La primera es, Jesús, ¿cómo nos enseñas tú la no violencia? Las enseñanzas, las palabras de Jesús sobre este tema. La segunda es, Jesús, ¿cómo has practicado tú la no violencia? Es decir, ¿cómo has respondido a los problemas que te planteaban tus discípulos, las injusticias de tu tiempo, la gente que te perseguía a través de la no violencia? La tercera es, Jesús, ¿cómo has respondido con amor y no violencia a la violencia que se desató contra ti para matarte en una cruz? Porque siendo un inocente al que le condenan a muerte, además en 2 tribunales, uno religioso y otro civil, Jesús responde con mansedumbre, amando a sus enemigos en la cruz y poniendo así un principio de no violencia que va a cambiar la historia. Y la cuarta meditación, estudio del Evangelio, es fijarnos en las cartas de San Pablo y preguntarnos cómo San Pablo consigue explicar este amor de la no violencia en otra cultura que no es la judía. Cómo San Pablo tiene que inventar nuevos lenguajes, nuevas imágenes, nuevas maneras de expresar lo que significa un Mesías crucificado, que los judíos dicen en su lenguaje que es un cordero inocente que derrama la sangre por los demás y que eso no entra en otras culturas, pero San Pablo sí, que descubre otros lenguajes que nos ayuden a descubrir en profundidad lo que significa la no violencia. Entonces, en toda esta parte central del libro vais a encontrar cosas muy conocidas de Jesús, como lo que da título al libro, que es qué significa poner la otra mejilla, qué significa dar la cara frente a la injusticia, o sea, no salir huyendo ni responder dando un puñetazo con mayor violencia, sino dar la cara e interpelar a la conciencia de aquel que te está atacando. Vamos a ver cómo Jesús practica
la desobediencia civil. Podríamos decir desobediencia religiosa, porque vive en un mundo muy religioso y él se salta la ley del sábado, se salta la prohibición de estar con leprosos, se salta la prohibición de estar con extranjeros, se salta la prohibición de hablar con mujeres. Y entonces en esta desobediencia civil Jesús va anunciando el reino de Dios. O como Jesús desde el comienzo de su pasión, ahora que estamos en vísperas de Semana Santa, cuando le van a detener y uno de sus discípulos saca la espada, dice, guarda la espada, porque el que hierro mata, a hierro muere. Y a partir de ahí, una y otra vez, ante las distintas formas de injusticia y de violencia que él va sufriendo en la pasión, él responde enseñándonos la mansedumbre. Todo esto es una pretensión de Jesús de corregir las leyes anteriores a él. Cuando Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas habla de la no violencia, lo va a decir corrigiendo las leyes de su pueblo, que son las mismas leyes que fundamentan nuestro derecho. Porque dice explícitamente, habéis oído que se dijo a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte un pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Al que te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Fijaros que aquí Jesús dice que su manera de entender el mundo, las relaciones entre las personas, no se basa ya en ese principio del derecho que es la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente, sino que quiere proponer una alternativa. Una alternativa que es al que te deshonra, dándote un golpe en una mejilla, plantarle cara y ponerle la otra como una manera de interpelarle, mirarle a la cara y decir, ¿por qué me has ofendido? ¿Por qué te crees superior a mí? ¿Por qué empleas la violencia? ¿Por qué te degradas? Y en eso empezar un diálogo con el que el otro pueda cambiar. Lo plantea también en las relaciones económicas, porque cuando dice el que te ponga un pleito para quitarte el manto se refiere a las leyes judías en las que estaba prohibido que los usureros le quitaran el manto a los pobres para que no se murieran de frío. Incluso dice la ley que si alguna vez se atreven a quitárselo, que durante la noche se lo devuelvan para que se abriga. Si alguien se quita el manto y la túnica delante de un tribunal, está haciendo una acción no violenta, al estilo de la San Francisco, cuando se desnudó delante del obispo y de las autoridades de Asís para darle todo a su padre, y está denunciando que la usura le está despojando y está haciendo una manifestación contra esa injusticia. Y la otra que a nosotros nos resulta más extraña, al que te haga caminar una milla, acompáñale 2, se refiere en la palabra, la expresión técnica en griego, a la prestación personal que el ejército romano podía exigir a los paisanos, obligándoles a llevar la carga de cada uno de los soldados durante solo una milla. No podían obligarles a llevarla más. Todos conocemos a Simón de Cirene, al que los soldados romanos le obligan, porque tienen ese derecho, a llevar la cruz de Jesús hasta el Calvario. Y entonces Jesús plantea una acción no violenta muy ingeniosa, que es cargar con la carga que te obliga el romano y seguir caminando no solo una milla, sino 2. Poniendo de manifiesto que está cometiendo un abuso, porque la ley no le permite a él obligarte a llevar durante 2 millas la carga, y haciendo una demostración pública de que aquello es una injusticia, de que aquello es un abuso, convirtiendo ese gesto de generosidad, de darle más de lo que la ley exige, en una protesta por la opresión que el pueblo está teniendo. Todas estas experiencias, que os he contado un poco como ejemplo de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús enseñaba sobre la no violencia, son el centro del libro. Y luego hay una tercera parte, que es más breve, que es el actuar, en el que se dice cómo poner en práctica la no violencia, que tiene una introducción que he tomado de don Tomás Maragón, que es un sacerdote que acompañó mucho en la dictadura franquista a los obreros que con la no violencia resistían a esa dictadura, a través de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, o de la editorial CIX, en el que habla de la mansedumbre como una forma superior de cultura. Y esto lo explica de la siguiente manera. La humanidad superó una fase instintiva de violencia sin límites a través de las leyes, y cuando nacieron las civilizaciones, la agricultura y las ciudades y la escritura y la organización política, se dio una ley que es ojo por ojo y diente por diente.
Es decir, la violencia solo se ejercerá como venganza de una manera tarifada, conforme a la tarifa que ponga la ley y que sea proporcional a la ofensa recibida. Y además regulado por la autoridad. Y además que sea la autoridad la única que puede ejercer esa violencia, esa justicia. Jesús dice, vamos a ir más allá. Porque la ley del ojo por ojo lo que ha dicho es traer una violencia buena en la que la víctima tiene derecho a ejercer la violencia sobre aquellos que le han ofendido. Y al decir, devuelve bien por el mal que has recibido, establece un nuevo sistema de justicia en la humanidad, en la que claramente se reconoce cuáles son las culpas, las causas de la violencia, las responsabilidades, pero no se lleva una venganza, ni siquiera tarifada, sino a un diálogo, a un encuentro, a una reconciliación, al hacer unas nuevas relaciones. Y a partir de este principio, de que dice que la humanidad se va abriendo como una semilla, que dice Jesús en las parábolas, en la historia hacia la no violencia, recogemos algunas prácticas de cómo ponerlo en práctica, cómo practicar una forma de cambio interior, de oración, de espiritualidad, de diálogo con otros, de búsqueda de la verdad, de aprendizaje de la desobediencia, de vencer el miedo. Y en ese sentido recogemos algunas obras de Jan Goss, que es un militante cristiano de la no violencia, o del último libro que sacó Moisés sobre este tema, donde esto se pone en práctica. En definitiva, esto es lo que vais a encontrar en el libro. Es una recopilación organizada de esta manera, un ver, un juzgar y un actuar, y sobre todo es una presentación de Jesús, porque en su manera de obrar y en su manera de enseñar es donde podemos aprender ese amor nuevo que es la no violencia. Y además sabemos que lo hacemos en una gran corriente de diálogo. Hemos hecho referencia al diálogo ecuménico entre distintas confesiones, porque aquí ortodoxos, evangélicos, menonitas, católicos, baptistas, encontramos un camino común de trabajar por la justicia y de dar testimonio de Jesús, y también un diálogo entre diferentes religiones, como el que el Papa Francisco nos ha querido impulsar con la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, donde recoge ese documento sobre la fraternidad humana que firmó el 4 de febrero del año 2019 con el gran imán de Al-Aqsa en Abu Dhabi, ¿no? Y que es una llamada a trabajar todos los que creemos en Dios por la defensa de los pobres y de la dignidad humana. Esta es la experiencia que vais a encontrar en este libro. A lo mejor alguno ya habéis tenido ocasión de leerlo y podemos ya, si os parece, dialogar sobre ello. Habíamos concebido este acto como un diálogo. Él nos ha introducido un poco el libro, que insisto, no exime de la lectura. Y ahora sí os propongo que de forma breve, para que podamos participar lo más posibles, pues aquellas cuestiones que os parezcan más interesantes o el contraste de estas ideas que ha ido desgranando con la actualidad, pues os pido que simplemente quitéis el micro y vais formulando vuestras preguntas o vuestras aportaciones. Así que sin perder tiempo. Vamos allá. José Ramón, ¿tengo la palabra? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, el libro yo ya lo he podido leer, me ha parecido bueno, me ha gustado, me parece muy útil y estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con tu exposición. Creo que es un libro claro y me parece una aportación imprescindible, muy necesaria, no solamente este libro, sino todo el conjunto de la colección que estáis llevando ahí en el colectivo, ¿no? Yo voy a plantear unas cuestiones que a mí me preocupan desde hace mucho tiempo y que últimamente yo las estoy... Pero claro, es una situación, no es para debatirlo aquí, simplemente voy a comentarlo, a lo mejor no es para debatir. Digo que la no violencia, desde mi punto de vista, tal como la vive Jesús, creo que es culminante en la experiencia de la humanidad y la considero realmente necesaria y la forma del amor. O sea, no solamente culmina la experiencia del amor en Jesús, desde mi punto de vista, sino que la no violencia es la forma de ese amor. El problema que tengo yo con esta cuestión es que para que esto tenga una fuerza ejemplar y verdaderamente poderosa hoy, deberíamos quitar de Jesús la divinidad. Es muy gordo.
desde mi punto de vista es muy gordo, pero si mantenemos el dogma de la divinidad en Jesús, desde mi punto de vista, su ejemplo, lo debilitamos. Y además estamos impidiendo universalizar una experiencia del amor que desde el punto de vista humano, yo creo que Dios existe, que es razonable afirmarlo desde el amor, desde la experiencia del amor, precisamente en la culminación en Jesús del amor a los enemigos, y que estamos, con el dogma, estamos echando a perder esa universalización del amor. Hoy yo creo que eso nos lo tendríamos que plantear los que nos consideramos cristianos, o por lo menos en la línea del seguimiento de Jesús, nos lo deberíamos pensar y considerar. Eso es lo que planteo. Es algo gordo en la línea de flotación del dogma cristiano, pero creo que es importante tenerlo muy bien. ¿Habláis más personas o contestamos de una en una? ¿Cómo va a ser, Moisés? Sí, si podéis, os pediría 2 intervenciones más y José Ramón, cada 3 o 4 intervenciones, pues voy interviniendo. Ya tenemos una primera intervención que creo que ha sido clara y os pido que los demás hagáis también vuestras intervenciones y cada 3 o 4 intervenciones ya responde José Ramón. Vamos. Sí, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Sí, dinos. La verdad es que no he acabado el libro, pero estoy emocionado leyendo cada página sobre la no violencia de Jesús, que hoy día para mí es la actitud más revolucionaria de una sociedad que ante los gastos militares, las multinacionales del armamento y de las guerras provocadas, creo que la no violencia como educación para los niños y las niñas en los colegios, y la Iglesia, la Iglesia nuestra católica, optando por la no violencia de Jesús, creo que es ese Jesús para mí subversivo, feminista, médico, amigo, compañero y antimilitarista, y sobre todo revolucionario en un mensaje comunitario para toda la humanidad, por encima de todas las religiones, que no sé, nos anima a optar por un hecho inmensamente ético y liberador, que es la no violencia. En el siglo XXI yo creo que es algo maravilloso, porque, bueno, Mahatma Gandhi, yo lo estoy leyendo ahora bastante, bueno, leí a León Tolstoy, El reino de Dios está dentro de vosotros, y también me impresionó muchísimo, y bueno, a Gandhi lo conoció y se empezaron a escribir y lo llevó a la práctica a la India. Creo que es impresionante toda esa fuerza de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, que hacen otro mundo es posible, otra iglesia es posible, y que deberíamos dar ejemplo, pues claro, desde los obispos, cardenales y todo, pues por la acción de la no violencia. Vale, gracias. Una palabra más. Hola, buenas. Hola, Abdel. Bueno, me parece muy interesante y esto es lo que se debería de, digamos, de visibilizar sobre el rescatar, digamos, de que las religiones en su esencia, digamos, el mensaje y también el modo de vida que han llevado los profetas, los mensajeros, que no es, digamos, una vida no violenta. Y no violenta no quiere decir que, digamos, que solamente mirar el libro, ¿no? Mi libro, si uno, digamos, te pega o le das otra mejilla, ¿no? Digamos que se confunde, ¿no? Al principio, pero cuando indagas en el libro y lo lees, entiendes más, porque Jesús era una fuerza, digamos, una fuerza ahí de no violenta. Digamos, una fuerza no violenta no es, digamos, dejar que te hereden y nada más, sino también en las situaciones que él
quería mostrar y oponerse, se oponía. Es digamos, ¿cómo se llama? La desobediencia civil, digamos, que la practicaba. No digamos que es una vida, digamos, un método o una metodología completa, cuando digamos que a través de esto, pues, que se rescaten, que se sumen las otras religiones para tener una visión global de que, digamos, realmente las religiones no son violentas. Me ha gustado el libro, digamos, que es muy interesante. Pues ahora José Ramón responde un poco, pero ir preparando vuestras cuestiones para una segunda ronda, ¿vale? José Ramón. Claro, a mí me parece muy interesante la última intervención de Adel, decir cómo en cada una de las religiones se descubre en su misma raíz, y de ahí parte la no violencia. Por eso hay que coger las religiones enteras, como son, y atrevernos a dialogar con las diferencias que podemos tener entre los creyentes de una religión, de otra o de ninguna, y dejarle a cada uno que en el diálogo exprese en plenitud su conciencia. Por eso no puedo estar de acuerdo con que haya que quitar de Jesús la divinidad, perdón, por parte de un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano en el diálogo tiene que expresar entera su fe, que cree que Jesús es Dios hecho hombre, que se ha humillado, que ha muerto en cruz por nosotros, que ha resucitado, entendiendo que otros que están sentados en el diálogo no van a poder entender eso. Yo no podría sentarme a dialogar con un musulmán y decirle, pero de punto de partida, el Corán es un invento, yo no me creo que Alá se lo dio al profeta, ¿no? No, es que Alá ha dado el Corán al profeta y ese es su punto de partida y el centro de su religión. O yo puedo decirle a un hindú, pues yo no quiero ideas panteístas, no puedo creer que pienses que una persona es parte de un todo y que se reencarna, porque entonces estoy mutilando el diálogo. Le estoy al otro poniendo una censura para que se adapte a mi esquema cultural o a mi creencia. Entonces, en este diálogo los cristianos decimos creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, sabiendo que el resto de los que están en el diálogo nos van a decir su fe y que no comparten eso. Pero es algo muy interesante que está en el dogma cristiano, que es un evangelio que nos salva por la fe. Es decir, anunciamos a Cristo y aquel que lo acoge en su libertad, lo acoge en su plenitud, por esa fe personal, por esa libertad. Pero porque la fe personal está en el centro de la salvación que nos da Cristo, respetamos la libertad de conciencia de todos los demás y que puedan expresar su fe o sus dudas sobre la nuestra sin mutilar en nada el diálogo. Y eso es una cosa que nos regala la no violencia, porque nos ponemos a buscar la verdad sabiendo que la verdad existe. Algo que es una gran aportación a nuestra cultura, que es relativista, en la que todo existe por consenso, porque lo creamos, porque lo dice la mayoría, porque se impone a la opinión pública. No, la libertad existe, la verdad existe y tenemos la libertad de caminar hacia ella, desde distintos puntos de vista, desde distintas tradiciones religiosas, cada uno con sus dudas, pero caminamos hacia la verdad. Y por eso no tenemos necesidad de mutilar la parte de verdad que tiene otro, de decirle a uno no creas que el Corán está entregado por Alá al profeta, o no creas en el panteísmo, o no creas que Jesús es Dios, sino que cada uno con nuestra conciencia entera dialogamos. Y eso es una buena aportación porque nuestra sociedad, además de relativista, es una sociedad de censuras. Nunca ha habido tantas censuras, tantas inquisiciones como ahora, de todo tipo, de todo color. Entonces, por favor, no nos censuremos, ni cuando expresamos nuestra verdad, ni cuando escuchemos a otros. Abrimos segunda ronda para continuar estos diálogos o abrir a otros lados. Vamos allá, con ganas. Bueno, yo sobre este tema, pues a ver, yo comprendo los dos puntos de vista, quiero decir, el compañero, no conozco tu nombre que has hablado antes, y José Ramón. Yo creo que perfectamente una persona, bueno, o un cristiano en este caso, ¿no?, puede creer que Jesús es el Hijo de Dios y puede hablar de él y referirse a él como un hombre y punto. Quiero decir, existen, no, una cosa no, o sea, no te lleva a negar la otra.
se puede mirar a Jesús como personaje histórico. Y se puede estudiar a Jesús como personaje histórico y sin ser creyente, que esto por unas clases que he dado recientemente, sin ser creyente, afirmar desde la historia que hacía milagros, como otros hacían milagros, ¿no? Bueno, creo que se puede. Bueno, y eso por un lado. Y por otro lado, es que quizás ponemos en juego un concepto de Dios previo, preconcebido, que quizás nos viene, pues no sé, de Grecia o yo que sé de dónde, ¿no? Y entonces, claro, si Jesús es el Hijo de Dios, pues claro, entonces ya todo ese concepto se tiene que aplicar a Jesús, entonces Jesús es puede hacer lo que quiera, es súper fuerte y bueno, yo creo que eso no tiene que ser así, ¿no? Sino más bien en Jesús aprendemos cómo es Dios y es un hombre que es perfectamente hombre y que como tal va descubriendo quién es, tiene sus búsquedas, sus dudas, sus debilidades, va cambiando su punto de vista sobre algunas cosas según dialoga o se encuentra con unos y con otros. Bueno, o sea, bueno, no sé, es mi aportación en este punto, ¿no? Creo que se puede sostener tanto esa confesión de la divinidad y humanidad de Jesús como una aproximación perfectamente humana a él y una concepción de Dios débil, tal y como se aparece en Jesús. Más palabras. Podéis quitar el micro y hablar directamente. Podéis abrir otros temas. José Ramón va tomando nota y podrá contestar a las distintas cuestiones, pero podéis abrir de otros temas también, que veis que habéis dejado la presentación. Sí. Hola, yo quería saber, José, pues, la no violencia en el cristianismo, ¿no? O sea, ¿qué elementos de la no violencia has cogido en el libro para como ponerlos en juego en el cristianismo? O sea, como, ¿qué cosas has sacado a relucir, ¿no? En el libro sobre la no violencia. ¿Qué puntos, qué preceptos? No sé cómo lo has llamado tú, cómo lo habrás nombrado. Una tercera pregunta todavía cabe. Venga, vamos allá. Podéis preguntar no violentamente. Pues mientras lo piensa, José Ramón, vamos allá. Sí. Yo creo que lo dije en la presentación que a mí me había dado mucha luz el leer primero el primer libro sobre el Islam, ¿no? En el sentido de que, claro, si para un musulmán cree que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, que tiene 99 nombres santos, ¿no? Que fueron revelados a través del profeta, ¿no? Y que Alá sea con él y sea siempre bendito, como dicen ellos, ¿no? Su misma concepción de Dios es de la que emana la compasión. Y esa es la tesis del libro sobre el Islam. Para Jesús se siente hijo de Dios y llama a Dios Abba, que es una palabra que le va a costar que le maten en la cruz. A Jesús le condenan por decir soy hijo de Dios. Esa es la causa porque en el primer juicio, en el juicio religioso, le llevan a la cruz. Entonces él concibe a Dios como Abba, como un padre, como ya ha dicho el compañero que ha hablado antes, para nada tiene que ver con la idea de Dios que tiene la filosofía griega o con los dioses arbitrarios y todopoderosos que aparecen en las mitologías del entorno, sino un Dios que es bueno, que es compasivo, que nos hermana a todos. Y entonces ese es el centro de la no violencia, que Dios es Abba. Y además, siendo para todas las religiones de la antigüedad Dios el que fundamenta la justicia, de hecho, tanto para los musulmanes como para los cristianos, como para los judíos, decir justicia es decir ajustar el mundo al plan de Dios, o sea, no mi justicia, no mi conveniencia, ese Abba revela una nueva justicia. ¿Por qué? Porque en lugar de vengarse ante el mal que recibe de nosotros, del mal que hace la humanidad, decide entregar más amor. Un amor tan exagerado, tan loco, que su hijo se hace hombre y siendo inmortal pasa a morir en la cruz y morir perdonando. Entonces, la misma concepción de Dios como Abba, de Jesús como Dios mismo que paga por los pecados de los demás y perdona, establece una nueva forma de justicia.
una nueva forma de justicia que es la misericordia, que reconoce la verdad de las miserias humanas. Esto está mal, esto merecería un castigo, esto sería ocasión para, mira, le mato, decimos nosotros, ante una injusticia. Y la respuesta de Dios es que cambie, para que pueda amar más todavía, para que Él también pueda perdonar. Entonces, esta idea de Dios como Abba y de Jesús como el que trae ese mensaje y Él mismo paga por otros, siendo inocente, es el corazón de la no violencia. Eso en teología cristiana se llama el querigma, que es si desnudas de todo el cristianismo y te quedas con una sola cosa, es Dios es amor. O Cristo murió por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Pues en el corazón del Evangelio, con eso es la no violencia. No es una cosa periférica, ¿no? Si queréis, el catecismo, que está dividido en 4 partes, una que habla sobre qué creemos, otra sobre cómo celebramos, otra sobre cómo rezamos, otra sobre cómo nos comportamos, que es la moral. Tenemos la equivocación de pensar que la no violencia está solo en la 4ª parte, en la moral cristiana, aunque sea una moral superior. ¿Qué va? Está atravesando todo, porque creemos que Dios es Abba, que Dios es Padre, y creemos que Jesús, siendo inocente, ha muerto perdonando a aquellos que le hacían el mal, y eso establece unas nuevas relaciones. Eso establece la no violencia. Entonces, ante la pregunta de Paola, es el elemento, pues el corazón mismo del cristianismo. Luego lo desarrollamos en cómo Jesús actúa frente a las injusticias, cómo se enfrenta cuando van a lapidar a una mujer y dice que esté libre de pecado, que tire una primera piedra, y así está denunciando la injusticia institucional, cómo echa a los mercaderes del templo para que no conviertan en un negocio la casa de oración de su padre, o cómo cuando los discípulos discuten quién es el primero, pone a un niño en medio, dice haceros como niños, y es una acción simbólica, no violenta. Hay muchos detalles en que Jesús aplica el centro de lo que él vive, que es Dios es Padre, Dios es Abba, y es Padre de todos, también de los extranjeros, también de los enemigos. En el texto que os he leído antes dice, amad a vuestros enemigos porque el Padre hace salir el sol para todos. Entonces, si el Padre es misericordioso con los que vosotros veis como malos, ¿cómo vosotros no vais a ser misericordiosos con ellos? Este es el centro, ¿no? Es Dios que es Abba y Jesús que es el Hijo que da la vida por nosotros. Vamos a la última ronda de preguntas, 3 o 4 preguntas si queréis o comentarios. Os animo a que participéis y así de esta forma también luego podáis ayudar a difundir este libro y lo que el colectivo pretende también con esa publicación. Vamos allá. Buenas. Bueno, para romper el silencio. Una cosa que tanto los dos, Carlos como el otro compañero que han hablado sobre el tema de quitar la divinidad. Yo creo que toda la gracia está en esa divinidad, porque realmente los profetas y mensajeros no han traído su palabra, sino han traído la palabra de Dios. Dios ha creado el humano y se tiene que dar a conocer. Entonces se ha dado a conocer pues a través de los mensajeros y profetas. Entonces Dios es misericordioso, el alto, el inmenso, el querido y tal, con todos esos atributos, pues se tiene, digamos, es el origen, es el núcleo de, como ha dicho el compañero José Ramón, entonces se tiene que manifestar, se tiene que dar a conocer a través de mensajeros y digamos, y profetas. Entonces, si quitamos esa divinidad a los mensajeros y profetas, pues ¿de dónde han traído ese mensaje? ¿Es suyo? Entonces, la gracia es eso, es ese mensaje y ligarlo a su origen, que es Dios. Entonces, Dios nos quiere, nos ama. Entonces, digamos, quiere que no haya mal, que no haya, digamos, que el humano no mate a su prójimo, no digamos, nos está enseñando normas, cómo vivir, cómo tratar, como tal. Y todo eso a través de este sistema no violento. Hola.
Yo lo que veo más difícil es llevarlo a la práctica, todo esto de la no violencia, porque, pues bueno, Cristo pues era un hombre, ¿no? El Hijo de Dios y la verdad que dejó el listón muy alto, ¿no? Entonces a la hora de la verdad, pues como que cuesta llevar a cabo esto de la no violencia, ¿no? Y a la vista está del mundo en que estamos, en el mundo en el que vivimos, lleno de guerras. Y no hace falta irse mucho más allá, sino nosotros mismos, en nuestro propio entorno, como a veces pues nuestra ira, nuestra mala leche, y etcétera, etcétera, pues hace que no lo vivamos pues con esa plenitud. Entonces no sé si alguna pista que nos pueda ayudar a avanzar en el camino de la no violencia con el otro. Yo tengo una, bueno, a lo mejor puede resultar un poco bruto, pero no me he terminado de leer el libro. Pero quería preguntar cómo poder acercar el diálogo y el libro a aquellas personas que al empezar a leer el libro pueden pensar, bueno, que me lo han dicho en el diálogo, como que el cristianismo, perdonad que sea así un poco bruta, se ha apropiado de la no violencia cuando no es así, pero yo a lo mejor no sé decirlo con otras palabras, no sé, por ponerlo en común y por si puedes dar alguna clave, ¿no? Gracias. Sumamos una pregunta más que nos llega por las redes, que preguntan, y es verdad que lo han preguntado en varias presentaciones también, ¿cuál es el verdadero sentido del título del libro? Porque el libro pone poner la otra mejilla y que hay una interpretación, parece ser, de muchos de que esto es un síntoma de debilidad y que eso realmente no soluciona nada, ¿no? Entonces también yo creo que merecía la pena, creo que has hecho una pequeña referencia antes, pero como es una pregunta muy recurrente, y ya que este vídeo va a seguir rodando por ahí, también que respondas a qué significa exactamente poner la otra mejilla. Si hay alguna pregunta más, si no, ¿sí? Pues adelante. Claro, sí, respecto a lo que preguntaba Soraya de cómo ponerlo a la práctica, hay un trabajo que hay que hacer que en la tradición cristiana se llama ascética, que es el propio esfuerzo personal. O sea, como yo me planteo coger una serie de hábitos que me lleven a virtudes en las a escuchar al otro, a no juzgarle, a juzgarme a mí mismo, a cambiar. Pero en el corazón de la no violencia, todas esas prácticas que se pueden hacer, incluso podemos hacer un taller de entrenamiento en no violencia y mantenerlo en el tiempo, y cómo se vence el miedo, y cómo podemos aprender a ser autocríticos con nosotros mismos. Hay una motivación central en el Evangelio que es el agradecimiento. Es decir, no es que yo me plantee por mí mismo ser no violento, sino que estoy recibiendo tanto amor todos los días que cómo no voy a ser generoso, cómo no voy a responder con amor al amor que recibe. Fijaros que el ejemplo que pone Jesús en el texto que os he leído es porque sale el sol. Entonces, si somos criaturas, fijaros que ha dicho antes el compañero que desde el Islam los profetas nos revelan que somos criaturas y que Dios es misericordioso con nosotros. Nuestra existencia, la existencia del mundo, toda la biodiversidad, la casa común que tenemos que cuidar, gente que nos cuida, los padres. ¿Cuánto amor no nos rodea? Y si somos conscientes de que nos rodea más amor que el mal que tanto nos cabrea, ¿cómo no vamos a responder con amor al amor que recibimos? Y es el corazón del Evangelio de Jesús, que es un evangelio, una buena noticia. Sois amados locamente. Responder con el amor que os ha dado primero. Aunque es verdad, y tendríamos que hacer esa parte de entrenamiento, de talleres, de cambio, la primera cosa es el agradecimiento. Y luego otra palabra que dice Jesús a continuación de la palabra evangelio es convertíos. Es un evangelio, una buena noticia, ha llegado a vosotros el reino de Dios, el amor de Dios que se regala, convertíos, cambiar. Cambiar en la lógica del amor que estáis recibiendo y empezar a compartir con otros ese amor que recibís.
Luego, respecto a la pregunta que hacía Yolanda, sobre si el cristianismo se ha apropiado de la no violencia, pues sé que decir que el gran no violento es Gandhi y no era cristiano. Es verdad que como se educó en Inglaterra, conoció el cristianismo, conocía la Biblia, pero más bien los cristianos le escandalizamos. Y también han dicho antes un compañero que leyó a Tolstoy, que es un cristiano ortodoxo, sobre la no violencia y que eso le motivó a él mucho, ¿no? Pero evidentemente que Gandhi no es cristiano y es no violento, como tantas otras personas en el mundo que lo son. Y precisamente la no violencia nos permite encontrarnos de unas y otras tradiciones, como estamos haciendo en este momento, en este mismo diálogo y en esta colección de libros que estamos presentando, que podemos dialogar sobre la no violencia, sobre ese principio de amor y de verdad, de responder al bien, responder con el bien al mal que recibimos viniendo de distintas tradiciones. Y ya la última pregunta sobre el título del libro, puse esta frase de Jesús porque quizás es la más famosa y la más escandalosa de todas las que dijo Jesús sobre la no violencia. Como algo escandaloso porque nos revuelve por dentro. Nos revuelve por dentro porque ¿cómo voy a poner yo la otra mejilla? ¿Cómo me voy a someter? ¿Cómo voy a renunciar a mi derecho a dar el segundo tortazo cuando la ley dice ojo por ojo y diente por diente? Y además es una expresión muy significativa porque creo que había que traducirla por dar la cara. ¿Por qué? Porque hay dos reacciones instintivas frente a la violencia. La primera es huir. La primera es huir. O sea, aquí hay violencia, yo me escondo, me voy de aquí que hay problemas. Y la siguiente es liarte a puñetazos. Es voy a ser yo más fuerte y voy a ejercer más violencia. Gandhi precisamente se refiere a esas dos actitudes para explicar por qué la no violencia es superior. Dice en primer lugar, la menos humana de todos es huir, es decir, ser indiferente, no comprometerse ante una realidad injusta, ser pasivo. Eso es renunciar a ser humano, renunciar a tener una postura moral frente a los problemas de violencia, de injusticia que hay en nuestra sociedad. Segunda postura es la del guerrillero o la del que toma el camino de las armas para querer cambiar la sociedad y utiliza la violencia para cambiar eso que le parece que está mal. Gandhi dice, hombre, esto ya es más humano, porque tomas una postura y te comprometes en ella y te juegas el tipo por defender aquello en lo que crees, aunque sea destruyendo a los otros. Y hay una tercera postura que es superior, que es la no violencia. Tomo conciencia de la injusticia y voy a responder solo con el bien y la verdad, solo con amor. Y voy a luchar poniendo mi vida en riesgo, más todavía que el soldado o el caballero que cogía las armas para defender la justicia, porque voy a usar solo el amor y voy a llegar a la conciencia del otro para conquistarla y que juntos busquemos una solución mejor. Entonces, poner la otra mejilla es dar la cara, no es no huir, no es caquearse del problema, no ser indiferente, no ser violento, no querer destruir al otro, sino dar la cara con mansedumbre, con amor, en favor de un mundo nuevo. Por eso es tan interesante la expresión poner la otra mejilla, porque es provocadora y porque explica muy bien lo que significa tomar una actitud no violenta en este mundo injusto en el que estamos, que es dar la cara, que es comprometerse, que es unirse con otros para que las cosas cambien desde el amor. Muy bien, estamos cerrando el acto, tenemos 2 minutos. Si alguien quiere decir una palabra, una frase, una impresión del libro así rápida, podemos hacer así una rueda de palabras, frases y si queréis también compromisos para avanzar en esto, dejamos 2 minutos para que podáis decir libremente la palabra, la frase, la impresión, también lo que os puede suscitar eso de forma rápida. Bueno. José Ramón, yo repito lo que he dicho al principio. Lo que he dicho vengo hace años pensándolo, no lo digo de cualquier manera y estoy dispuesto a razonar con quien quiera, cuando quiera, todo lo que quiera. Creo que debilitamos mucho la propuesta cristiana si no nos planteamos a fondo que Jesús era 100% hombre y que no jugaba con asas en la manga. Creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Yo suelo recordar el dato que ha dado Moisés, o sea que hay un 16% de la humanidad que tiene problema con la religión, que suelen ser los países ricos de Occidente, y el otro 84% cree en Dios y no tiene problema con la religión. Entonces, a lo mejor es un problema muy residual en determinadas posturas de Occidente y podemos dialogar la gente religiosa sin escandalizarnos de la religión, pero eso es parte del diálogo que tú propones. Más palabras, así como de ir cerrando, una frase, una palabra.
algo del libro que queráis subrayar como forma de cerrar entre todos. Venga, ánimo. Pues nada, yo agradecer, y suena bien lo de ese taller de entrenamiento en no violencia para la estética, y eso me sonaba bien. Yo también agradecer este trabajo y la exposición, José Ramón. Y nada, a ver si es verdad que somos capaces de vivir esta mansedumbre y bueno, que sí que nos hace falta mucha lectura y mucho trabajo para ello. Pero gracias. Yo quiero agradecer la invitación a esta presentación y también si vais a poner después para conseguir el libro, si se coge datos o lo que sea. Y solo preguntar, ¿no? En el Antiguo en nuestra religión se habla mucho de como ahora poner la otra mejilla, pero la violencia psicológica ¿se trata también de alguna forma en el libro o no? Porque yo lo dejo ahí. ¿Alguna palabra más? Si quieres en un minuto, medio minuto, José Ramón, responder a esa pregunta de la violencia psicológica y vamos a cerrar entonces. Claro, yo creo que hay una parte en el libro que explica cómo Jesús trata a aquellos que las costumbres y las leyes de su pueblo marginan. Es decir, está diciendo, tú no vales porque eres leproso, tú no vales porque eres samaritano, tú no vales porque eres un publicano, tú no vales porque perteneces a este grupo. Entonces, ese tú no vales, que es el de la marginación y de la humillación psicológica de tanta gente, que luego se puede manifestar en el bullying en un colegio, se puede manifestar en la marginación que tienen determinados colectivos, pues Jesús lo sana volviendo a lo que os he dicho antes, que es el centro de la no violencia, Dios es Abba. Y entonces decir, cada uno de vosotros sois hijos de Dios, o sea, tenéis una dignidad sagrada, merecéis lo máximo, eso es lo que sana. Y eso se traduce después, llámalo terapia, acogida, acompañamiento, cuando a alguien le tratas así, como alguien que es digno, que es hijo de Dios, que merece tu máxima atención en todo momento. Y esa escucha es lo que inicia un proceso de sanación y de curación. Entonces, de nuevo, en el mismo corazón del amor de Dios que nos anuncia Jesús, está lo que sana de las consecuencias de la violencia psicológica, de la humillación, ¿no? Y de la marginación. Ahora se habla mucho de la autoestima, que es verdad que hay que recuperar a las personas en su autoestima. A mí me gusta explicar esto con otra palabra, que es otroestima, pero el otro con una O mayúscula grandísima, ¿no? Porque tú eres hijo de Dios, tienes la máxima dignidad y eso te sana. Y ese es el corazón de lo que Jesús está anunciando cuando se sienta al lado de un pozo a hablar con una mujer samaritana, que para colmo había tenido 5 maridos. O sea, imaginaros la fama que tenía la pobre en aquel pueblo, y Jesús la trata con dignidad, discute con ella de teología y eso la sana. Porque resulta que este rabino tan famoso me ha escuchado, me ha atendido, ha tenido un debate conmigo, me ha conocido y no se ha escandalizado de mí. Y ese amor, esa no violencia que Jesús hace hablando con la mujer samaritana, la sana y la recupera para la vida y la convierte en protagonista y en líder en su pueblo, ¿no? Entonces, son experiencias muy concretas que podemos encontrar en los evangelios. Muy bien, pues muchas gracias, José Ramón. Deciros que seguimos en las presentaciones del libro y que creo que esta misma noche o mañana este vídeo estará en nuestra web y por tanto lo podéis utilizar también para colaborar con nosotros en la presentación del libro. El lunes estará José Ramón presentándolo en Granada, el miércoles en Málaga y en vuestra casa cuando queráis utilizando este vídeo. Invitamos a leerlo, a leer el libro, a difundirlo, igual que las otras publicaciones que el colectivo estamos empeñados en sacar, con el objetivo de que descubramos que el camino de la violencia es un camino al que debemos ir todos, creyentes, no creyentes. Por eso trabajamos con un colectivo en el que nos juntamos distintas confesiones religiosas y también ateos, porque creemos que es el futuro y creemos que hay un patrimonio moral fundamental que los grandes medios de comunicación intentan ocultar y que tenemos obligación de empujar entre todos.
Por eso os convocamos a esta tarea apasionante de decir, gritar y vivir que la no violencia es posible. Muchas gracias. Si alguien quiere recibir la información de lo que hacemos en el colectivo, puede en el chat también. Ahí tenéis también algún mensaje que os ha dejado Alberto, donde podéis encontrar en la web, también cómo podéis poneros en contacto para solicitar libros. Y en la web podéis dejar también vuestros contactos, los correos que dejéis ahí. Entendemos que os podemos enviar el boletín de informaciones, tanto de los actos como de las publicaciones, como de todo lo que estamos poniendo en marcha en el colectivo. Pues muchas gracias. Vamos a terminar aquí la grabación, pero si alguien quiere quedarse un rato y charlar, pues ahora cerramos lo formal y nos vemos si queréis en lo informal. Muchas gracias.